Hermanos, sean bienvenidos a nuestra segunda clase del estudio de nuestras raíces. Estamos aprendiendo, conociendo y quizá recordando algunas doctrinas que son fundamentales para nuestra fe como luteranos. Sean bienvenidos, iniciamos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor y Padre nuestro, te pedimos el perdón de nuestros pecados con humildad de corazón, reconociéndonos delante de ti y también pidiendo, Señor, la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, para que Él sea el guía de esta clase, pero también de nuestra vida como cristianos. Él sea nuestro Maestro. Ayúdanos a profundizar nuestras raíces para que vivamos fieles a tu bendita y santa palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos de nuevo, queridos hermanos. La primera clase de esta serie de enseñanzas que vamos a estar compartiendo con ustedes tiene el objetivo de llevarnos a que conozcamos y vivamos más nuestra fe luterana. La clase pasada estuvimos mirando un poco esos símbolos primitivos de nuestra fe, podríamos decirlo así. El libro de Concordia, que lo tengo acá en mis manos, comienza hablándonos acerca de los tres símbolos fundamentales de nuestra fe cristiana. Estos son el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Estos tres credos son los tres símbolos principales de los cuales nos habla el libro de Concordia. Y habíamos hecho una introducción general, habíamos mencionado también el por qué estos tres credos entraron a ser parte de la enseñanza doctrinal de la iglesia. Habíamos mencionado, por ejemplo, que algunas falsas doctrinas desde los comienzos de la iglesia cristiana ya se habían introducido para dañar la fe cristiana genuina. Y de esta manera, pues distorsionar la unidad de la fe de la cual los verdaderos cristianos somos partícipes. Los credos responden a herejías que van en contra de la fe en Cristo, su humillación, su exaltación, es decir, sus estados, pero también su procedencia divina y su comunicación de atributos divinos. Habíamos mencionado, por ejemplo, a los arrianos, ¿cierto?, que negaban la preexistencia de Cristo, los gnósticos y otras ramas del gnosticismo que fueron evolucionando, que de una manera muy sagaz estaban negando la humanidad de Cristo. Estos tres credos entonces responden a esa necesidad de la iglesia de mantener su fe. Ya cuando llegamos a la época de la Reforma, nos ubicamos en el siglo XVI, nosotros sabemos de antemano cuáles fueron las primeras controversias que tiene que enfrentar, en este caso, nuestro reformador Martín Lutero. La venta de las indulgencias, por ejemplo, había llevado a toda una serie de distorsiones de la verdadera fe, al punto que la gente pensaba que la salvación se podía comprar por medio de las indulgencias, que dando una cierta cantidad de dinero podíamos recibir el perdón de nuestros pecados, y no solo el de nosotros, sino que también podríamos comprar la salvación para seres queridos que habían muerto con anterioridad. Estos, sin duda, había marcado mucho al cristianismo. La Reforma
es fuerte en el sentido de que defiende la verdad de la palabra de Dios, como lo hicieron los 3 primeros credos de los cuales ya he mencionado. Y en este sentido la Reforma comienza a consolidarse como una correcta enseñanza de la verdad de la palabra de Dios. Por eso creemos como luteranos confesionales que nuestras confesiones muestran la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Y vamos en este momento a ver o a dar mejor como un panorama general de los antecedentes históricos que nos llevaron a tener lo que hoy conocemos como el Libro de Concordia. Este libro, que es un poquito voluminoso, ¿cómo llegó a ser las confesiones de fe de los luteranos? Hoy vamos a tratar de ver algunas cosas al respecto. Y quiero dirigirme a esta cita tomada de un sermón de 1530 del doctor Martín Lutero. Él decía lo siguiente: después de la muerte de los pastores piadosos y sinceros de la actualidad, otros aparecerán y se comportarán según el beneplácito del diablo. Fuerte la frase, ¿verdad? Nos lleva a pensar un poco en las palabras de Pablo. Pablo, en su sermón de despedida, habló algo muy parecido, inspirado por el Espíritu Santo. Y habló diciendo de que después de su partida vendrían introduciéndose en la iglesia falsos pastores que vendrían con la intención de devorar al rebaño de Dios. Y por eso el apóstol San Pablo, allá en el capítulo 20 de Hechos, exhorta a los hermanos en la fe y les dice que ellos permanezcan firmes y que cuidemos del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos, es decir, para administrar los medios de gracia sobre ellos. Muchos siglos después, Lutero habla algo muy parecido. Dice, después de la muerte de los pastores fieles, estaba hablando posiblemente de él mismo y de aquellos que habían permanecido allí. Dice que después de la muerte de ellos, el diablo iba a introducir pastores que se iban a conducir y actuar según el beneplácito del diablo. Qué palabra tan fuerte. Y esos hermanos, los que nosotros seguimos experimentando en la vida actualmente también. Esto no ha cambiado. Vemos como iglesias que en un momento se declararon fieles a las Sagradas Escrituras, poco a poco fueron comenzando a venir otros líderes que comenzaron a ser más progresistas. Dijeron, no, pero estamos en otra época, tenemos que cambiar nuestras confesiones de fe, eso ya no tiene sentido, ya no tiene valor, vivimos en otros tiempos, estamos en unos tiempos donde ya hay que dar ciertas libertades en este y en otro sentido, al punto que se convirtieron en comunidades heterodoxas, es decir, iglesias que no mantienen la ortodoxia de las Sagradas Escrituras. Pero por otro lado también tenemos grupos que, usando los términos y las palabras de Lutero, él les llamaba espíritus facciosos, porque son sectas fanáticas, ¿cierto?, que prácticamente niegan también la autoridad de las Sagradas Escrituras como norma de nuestra fe, para creer en falsas profecías, en iluminaciones, en revelaciones nuevas, y se han desviado. Ya desde la época de la Reforma conocemos de ese tipo de personas que actuaban así. Tanto fue que Lutero escribe, o uno de sus escritos va dirigido contra ellos.
Y Lutero se afirma siempre, y es lo que a nosotros nos hace también ser cristianos confesionales, afirmarnos en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró y que obró en ellos, y que hoy tenemos y que creemos fielmente en ellas. Y Lutero continuamente nos remitía al Evangelio, diciéndonos que es el más grande tesoro que los cristianos podemos tener. Desde sus tesis, desde las 95 tesis, en la tesis 62, si no estoy mal, no la tengo acá, pero Lutero decía que el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gracia de Dios. Nuestro tesoro es la palabra de Dios. Y creemos que nuestras confesiones han interpretado correctamente las Escrituras. Y por eso las valoramos y las amamos. Volviendo a nuestra historia, entonces, como luteranos, después de la muerte de Lutero pasa lo que él tanto temía, que habíamos mencionado aquí en esta frase. Iban a venir algunos que se iban a comportar según el beneplácito del diablo. Felipe Melanchthon, algunos de ustedes de pronto lo han escuchado, que fue quien redactó la Confesión de Augsburgo en el año de 1530. Inicialmente fue un teólogo que estaba al lado de Lutero, joven, con muchas virtudes que debemos destacar también nosotros. Según nos dicen los historiadores, era un buen conocedor de los idiomas originales en que se escribió la Biblia, es decir, hebreo y griego. Era un hombre que estuvo muy comprometido con Lutero, pero que por su carácter débil siempre se mostró vacilante también. Cuando muere el doctor Martín Lutero en el año de 1546, los luteranos tienen que enfrentar desafíos muy grandes. Ya para ese momento se había convocado el Concilio de Trento, que también lo conocemos como la Contrarreforma Católica. Este concilio tenía la finalidad no de estudiar a fondo las grandes doctrinas de la fe cristiana y definirlas de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que ese era el deseo que Lutero tenía cuando él por muchos años había apelado diciendo que era necesario que se convocara un concilio universal donde se convocaran a todos los obispos y teólogos de la iglesia para que debatieran según las Sagradas Escrituras los artículos de fe. No, ese concilio no tenía ese espíritu. Todo lo contrario, era un espíritu enérgico en el cual la Iglesia Católica Romana pretendía ser radical y, según las palabras de ellos, apagar con el fuego del protestantismo. Por eso los postulados del Concilio de Trento no vemos nada definido en cuanto a la justificación, en cuanto a los sacramentos y a otras doctrinas fundamentales. Solamente se hicieron más radicales en sus definiciones y en condenar a aquellos que no creían eso. Dentro de los luteranos ya no había un líder como fue el doctor Lutero. Y algunos pensaron que el líder natural que debía seguir y guiar al movimiento de la Reforma era Felipe Melanchthon. Pero Melanchthon asume un liderazgo con algunos defectos de carácter, porque no era una persona muy bien, nosotros los colombianos diríamos, bien puesta en su lugar, sino que siempre se mostró vacilante. Entonces, Melanchthon, cuando asume esto, comienza a crear
un grupo que podíamos llamar los filipistas, que a causa de la guerra con los católicos, con los principados católicos y con el rey Carlos V, que comienza a ganar terreno y, digámoslo así, como a conquistar los estados que habían aceptado la reforma, Melanchthon se muestra muy frágil ante esto y toma una posición muy dañina que hoy nos hace a nosotros pensar en por qué nuestra fe debe ser vivida en plenitud. Él cae en el unionismo que a cuestas se quería llevar lo que con tanto esfuerzo, estudio y enseñanza Lutero y sus amigos habían ganado por mucho tiempo. El unionismo buscaba, en primer lugar, sacrificar a costas de la unidad o de la falsa unidad, podríamos decir, lo fundamental de la reforma. Y es por eso que en el interín de Leipzig, que allí Melanchthon se declara adiaforista, es decir, que él ve las doctrinas de la reforma no como verdades absolutas e innegociables de los cristianos, sino como cosas que se pueden negociar con el fin de tener paz y tranquilidad con los reformados, es decir, los calvinistas, con los anabaptistas y por supuesto con la iglesia romana, que era de alguna manera los que le estaban presionando más. Los católicos romanos encontraron en Melanchthon no un hombre de grandes convicciones, como lo fue el doctor Martín Lutero, sino un hombre vacilante. Y allí viene otro teólogo que es muy valioso, y es Flacius. Y comienzan a ver entonces, digámoslo así, dentro de los luteranos dos líneas. Una más liberal y más unionista, que podemos llamar como el filipismo, que eran los seguidores de Felipe Melanchthon. Y otros que se mantuvieron más conservadores, que eran los seguidores de Flacius, que siempre apelaban a mantenerse firmes en los principios luteranos. Esto, miremos hermanos, que hoy no ha cambiado mucho. Hoy el luteranismo también tenemos luteranos muy progresistas que buscan el unionismo a cualquier costo. Hoy, lamentablemente, muchos han sacrificado el evangelio, la palabra de Dios y las doctrinas fundamentales de la fe cristiana en virtud, según ellos, de la unión. Hoy tenemos que estar unidos y hay frases que en el lenguaje coloquial tienen mucho peligro también. Frases, recuerdo algunas ahora, por ejemplo, decimos, es que Dios es uno solo, el Dios es de todos. Todos los caminos conducen a Roma, dicen algunos. ¿Qué peligro es caer en eso? Lo que nos une, y desde ya creo que como profesor uno siempre busca que los estudiantes continúen en la secuencia, desde ya los invito porque la próxima clase vamos a ver entonces el por qué es importante tener estas confesiones y cómo las confesiones se aplican a la vida de la iglesia. Pero por ahora, y ya para ir como cerrando la enseñanza de hoy, que fue un poco más histórica, hay 9 controversias que no sé si las alcancen a ver, están acá en el televisor, que son las 9 controversias que la fórmula de concordia va a definir. Porque como ya dijimos,
Los filipistas le hicieron mucho daño a la Reforma, queriendo agradar a todos, a los calvinistas, queriendo agradarle a los católicos romanos, y comenzaron a ceder al punto de convertirse en adiaforistas. Es decir, todo eso es adiáfora. Eso lo podemos negociar, eso no es fundamental. Cuidado, hermanos, pidámosle a nuestro Señor que Él, por medio del Espíritu Santo, nos mantenga en sus caminos y que nosotros amemos su santa palabra y amemos la doctrina bíblica correcta, que son principios que no se pueden negociar. No podemos estar de acuerdo con aquellos, por ejemplo, que creen que la salvación se obtiene por las buenas obras, cuando nosotros tenemos suficiente profundidad para decir que el Nuevo Testamento y las Sagradas Escrituras nos enseñan que el hombre es justificado por la gracia, por medio de la fe, sin necesidad de las buenas obras. Entonces sería un gran peligro nosotros querernos unir con una persona o con personas que piensen así. Y así hay muchas otras doctrinas. Aquí están mencionadas algunas de ellas y rápidamente quiero mencionarlas porque luego en las próximas clases vamos a estar hablando de cada una de ellas en específico. Hoy solo quiero dar una introducción como para que empecemos a pensar un poco, a profundizar, a mirar qué es lo que verdaderamente nos hace luteranos confesionales. Adiaforista. Como ya les he mencionado, Felipe Melanchthon en el interín de Leipzig se declaró un adiaforista porque él prácticamente decía que aquellas doctrinas que nos dividían de los católicos romanos, de los calvinistas, deberíamos considerarlas adiáfora y deberíamos volcarnos a buscar la unidad a cualquier costo. Y cuidado, hermanos, porque el falso ecumenismo que busca eso nos puede llevar a ese gran peligro. Pero la fórmula de concordia nos dice que nada es adiáfora cuando se trata de confesión de nuestra fe. La doctrina de la justificación no es adiáfora, es una doctrina fundamental, es el cuerpo sobre el cual descansa la enseñanza de la Biblia, que hemos sido justificados por la obra perfecta de Cristo en la cruz por nosotros, y que por su muerte y gloriosa resurrección hemos sido declarados justos por la misericordia y el amor de Dios. Entonces no es un juego. De esto vamos a estar hablando más a profundidad más adelante. Los majoristas, que son los segundos que tenemos allí, son aquellos que siguieron el pensamiento de un teólogo llamado Jorge Major, que decía que las buenas obras eran necesarias para la salvación. La fórmula de los luteranos, la fórmula de concordia, dice que las buenas obras son necesarias como fruto de la fe, pero no para la salvación. Ahí está la diferencia. El sinergismo que está allí, o los sinergistas, el sinergismo era ya una doctrina desde la antigüedad. Prácticamente desde la época de los padres de la iglesia, ya el sinergismo comenzaba a introducirse y a crear error en la iglesia. El sinergismo enseñaba que el hombre podía cooperar en su propia conversión. Agustín de Hipona se tiene que enfrentar muy fuerte al sinergismo, y algunos de sus escritos van precisamente combatiendo esto. Aquellos que pensaban que uno podía cooperar en la salvación. Yo recuerdo a un buen amigo, pero no hermano en la fe, hago la claridad, que alguna vez hablábamos sobre este tema. Él pertenece a otra denominación. Él me decía, yo
yo no acepto eso de que la obra de Cristo haya sido el 100%. Yo pienso que así sea el 1%, me corresponde hacerlo a mí. Y él siempre me discutía y decía, no, así sea el 1%, el 10%, pero yo tengo que hacer algo. Y bueno, siempre terminábamos en unas controversias un poco fuertes, y yo le terminaba diciendo, tú eres un sinergista que crees que cooperas en la salvación, pero las confesiones luteranas nos dicen que Dios es quien convierte al hombre, porque su voluntad está cautiva por el pecado, ¿cierto? Entonces es Dios quien tiene misericordia, y en esa pasividad del hombre Él le otorga el arrepentimiento y la fe para que pueda creer en el perdón y en la gracia que Dios le imputa por medio de Cristo. Flaciana, cierto, que tenemos allí, que vamos a profundizar después. Entonces era la controversia acerca del pecado original, y acerca de esto nuestras confesiones dicen que el pecado original no es parte de la sustancia del hombre, sin embargo lo compenetra de manera tan profunda que el hombre está totalmente corrompido por naturaleza. Es lo que llamamos el pecado hereditario o el pecado original. La siguiente que tenemos allí es la Osidaistra Estancaria, que nos está hablando de dos personajes. Principalmente vamos a referirnos al segundo, llamado Francisco Estancaro, y allí es donde toma este nombre, que él enseñaba que Cristo es nuestra justicia únicamente según su naturaleza humana. A esto la fórmula de Concordia responde diciendo que Cristo es nuestra justicia según las dos naturalezas. La fe es contada por justicia por los méritos de Él. El antinomismo que tenemos allí es principalmente una enseñanza que comenzó a tomar fuerza porque fue difundida por uno de los seguidores de Lutero llamado Agrícola, que de pronto en algún escrito o en algún momento usted haya escuchado su nombre. Él entonces negaba el tercer uso de la ley, es decir, la ley no tenía ningún uso para los cristianos. Al contrario, la fórmula de Concordia nos dice, tanto la ley como el evangelio propiamente distinguidos, según sus respectivas funciones, son necesarios, y la ley sirve como regla para los cristianos, que ese es el tercer uso que hacemos de la ley. El criptocalvinismo, que es el otro que tenemos allí, tiene que ver mucho con el pensamiento de los filipistas, es decir, de Felipe Melanchthon, que comenzaron a confundir la presencia real de Cristo en la Santa Cena por una presencia más espiritual, como lo enseñaban los calvinistas. Esto también es un peligro, y los criptocalvinistas iban un poco más allá porque también confundían los atributos de Cristo, ¿cierto?, en su naturaleza divina y humana. El descenso de Cristo a los infiernos, que es el otro que tenemos allí, también fue un punto de controversia que nosotros vamos a desarrollar más adelante de una manera general, ¿cierto? Porque sabemos que Cristo descendió a los infiernos triunfalmente y exaltado según la naturaleza humana. Y la predestinación o la doble predestinación, como era el error o es el error aún también de los calvinistas, nosotros creemos lo que nos enseñan nuestras confesiones y sobre todo la palabra de Dios, de que la elección divina es de Dios, valga la redundancia, y es Dios quien llama a los cristianos a la fe para que le conozcan a Él, y que si una persona se pierde, esa persona se pierde por su propia culpa, no por culpa de Dios. O sea, no podemos pensar de que Dios es el que está mandando gente, sino ha sido el corazón y la perdición de la naturaleza humana la que lo ha llevado a él a la condenación.
Esto, hermanos, es fundamental. Quería solamente hoy referirme a la historia de nuestras confesiones, todo esto que hemos hablado. Y como les digo, dentro de 8 días vamos a ver cómo podemos o cómo usamos las confesiones de fe de nuestra iglesia luterana, cómo se aplican al culto, a la enseñanza, por ejemplo, del catecismo, a la vida cristiana. Esto es muy importante, así que los animo para que sigamos estudiando juntos las confesiones de nuestra iglesia luterana. Vamos a terminar con oración. Padre, te agradecemos por el estudio de tu palabra y por llamarnos en el amor y en la gracia y darnos también la fuerza para nosotros seguir firmes en tus caminos, amando tu bendita palabra y siendo fiel a la enseñanza de ella. Guárdanos en tus caminos, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga en Cristo Jesús.